iglesia? Buenos días, bendecida mañana. Vamos a darle continuidad a las iglesias. Creo que estamos en Apocalipsis. La vez pasada nuestro hermano Derek nos acompañó y nos compartió la iglesia de Efeso. Entonces en esta mañana les vamos a hablar sobre la segunda iglesia y es Esmirna. Entonces que el Señor nos dé luz al trazar esta palabra. Ok, oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias porque tú tienes una palabra viva y eficaz para cada uno, Señor. Yo te pido que abras el corazón, Señor, abre el entendimiento de cada persona aquí presente, Señor, y me uses para tu gloria, Señor, que sea tu palabra, Señor, y no palabra de personas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Gracias, Señor. Pues empezamos. La iglesia segunda, recordemos que Pablo recibió una revelación de parte de Dios. Entonces Dios se la da a Jesucristo. Jesucristo envía un ángel y el ángel le habla a Juan y él escribe los datos que él tiene en esa revelación. La primera carta es Efeso, la segunda Esmirna. Entonces empezamos. ¿Me corres la lámina, por favor? La iglesia de Esmirna es conocida como una iglesia perseguida, en persecución. Entonces dice que su nombre viene del griego y significa mirra. Entonces la mirra, recordemos que era una sustancia muy valiosa en aquellos tiempos. De hecho, Jesucristo recibió uno de esos tres regalos. ¿Recuerdan? Con los sabios de Oriente: oro, incienso y mirra. Entonces la mirra dice que allá en Asia Menor, en este pueblo, en esa ciudad, era muy valiosa, aparte valiosa, abundaba mucho la mirra. Entonces dice que la ciudad de Mirra se le conocía también como la corona. En Asia le decía que Esmirna era valiosa porque tenía mucha mirra. Entonces en la otra lámina vamos a ver esto. La iglesia habla de que el nombre se le asigna porque va a tener una gran persecución. O sea, esa sustancia tenía que ser machacada para que ella emanara ese olor fragante. De hecho, la mirra era muy utilizada en hacer perfumes y también la utilizaron para embalsamar cuerpos. Entonces, en uno de los artículos que leía era como si fuera un acto profético cuando el niño Jesús recibe como regalo mirra, dando a entender, o sea, era un acto de que él, su cuerpo iba también a ser embalsamado con esa sustancia. Era una ciudad rica, estaba ubicada en un puerto, en el mar Ageo. Otras versiones dicen mar Ageo, pero bueno, el asunto es que era un puerto que logró ascender a vivir del comercio porque tenía muchas cosas que ofrecer el puerto. Dice que también en el periodo de la historia, pues esa iglesia hubo tremenda persecución, y esto da datos, aquí lo podemos ver, que haya sido el tiempo de mayor persecución para esa iglesia. Dice que Satanás desató un violento ataque contra la iglesia en un esfuerzo por destruirla, porque se dio cuenta que esa iglesia apostólica pues seguía, ¿no?, la doctrina de los apóstoles. Debido a que ellos predicaban fielmente el evangelio, pues Satanás desplegó mucha tribulación para ellos, porque obvio representaba una gran amenaza para el imperio de Satanás. Es por eso que esa iglesia iba a ser perseguida. Seguimos. Y ahí tenemos la carta. Entonces el ángel le dice, escribe a la carta, dice, vamos a darle lectura. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Sabemos que es Jesús, ¿verdad?, el que está diciéndole. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y serán probados,
y tendrán tribulación o sufrimiento por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Pues es muy entendible la carta, ¿cierto? Dice que el ángel está diciendo que envíe esta carta al pastor de esa iglesia. El Señor conocía perfectamente lo que ellos iban a vivir, porque acuérdense que el Señor es omnisciente, todo sabe, todo lo conoce, no hay nada que se aparte de su conocimiento. Le damos lectura y vamos a analizar otras cosas. Ahorita les termino. Vamos a ver. Siguiente. Esmirna, vamos a desglosar un poquito Esmirna. ¿Quién era? Esmirna es la segunda carta a las iglesias y a quien se dirige el apóstol. Esta iglesia nos dice, no veo mucho. No se le reprocha nada, sino que se le exhorta a permanecer firme en la persecución. En esta iglesia no hay taches para la iglesia, sino que él la alienta, permanece firme por lo que vas a padecer. Es una exhortación, sigue adelante, yo estoy contigo. En esta carta encontramos una alabanza de las buenas cualidades de la iglesia, ¿no? Que era que él conocía sus obras, eso dijo Jesús, ¿no? Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque tú eres rico. ¿Por qué pobreza? Porque en medio de tanta riqueza la ciudad era muy opulenta, tenía grandes edificaciones, era una ciudad que se dedicaba al comercio. Entonces había riqueza, pero en medio de toda esa riqueza había una iglesia pobre. Pobre en edificación, pero rica internamente, porque conocían al Señor. Por eso le dice, pero tú eres rica. Porque la iglesia, hay gente que se lleva esto, ¿no? Y lo vive. No, es que yo no tengo nada, es que no, lo que hago no me sale. No, tú eres rica, porque ya estoy contigo. Eso es lo que él le dice y le recalca. Entonces, el Señor dice, le habló de no temer, aunque sufriera una tribulación o sufrimiento. A nosotros también nos pasa así. El Señor, a veces estamos pasando cosas y Él nos da una palabra y dice, hey, no temas, yo estoy contigo, a pesar de lo que estamos viviendo o lo que vamos a padecer, porque por medio de sus siervos Él habla nuestra vida y nos aconseja. Entonces, a veces dice, no temas lo que vas a vivir, pero a veces la gente no quiere hacer caso. Entonces, no olvidemos que el Señor siempre está con nosotros, porque lo dijo en Juan, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me llamaba la atención que le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y busqué cuántas veces se habla en la Biblia esta frase, y son 365 días. Un no temas, el Señor nos da un no temas para todos los días, porque Él sabe que en nuestra naturaleza está la incredulidad, el temor, pero Él se hace presente en nuestra vida y de una manera u otra te hace sentir su paz. No temas, yo estoy contigo. Dice también que menciona 10 días, nos está hablando de un periodo de tiempo. Ahí textualmente está diciendo, vas a padecer 10 días. Entonces nos habla de un periodo de tiempo con un inicio y con un final. Entonces así nos pasa también a nosotros. También dice que el Señor le mandó a ser fiel. Sé fiel hasta la muerte. Esto nos habla que independientemente de lo que estemos pasando, su fidelidad no nos va a abandonar. Porque esa fidelidad te acompaña todos los días hasta que te recuestas en tu cama. Él no te abandona. Seguimos. Hay una promesa, en las cartas siempre va a haber una promesa dirigida al que venza. Entonces dice que no habrá daño de la muerte segunda. Podemos ver y sabemos, porque creemos en Jesucristo, y si Él murió, nosotros también morimos a nuestra vieja manera de vivir. Entonces, si resucitamos con Él, no vamos a tener ningún daño en esa muerte,
sí vamos a tener la muerte biológica, la primera del cuerpo, pero la segunda muerte, que es donde está el lago de fuego, ahí ellos no iban a ser tocados ni dañados. O sea, les estaba hablando de que sí, probablemente los que cayeran en la cárcel, porque Satanás los había pedido para probarlos, esos que iban a morir, aún así ellos iban a recibir la corona de la vida. Entonces los alentaba a decir, aquí no, esto no termina aquí, tú tienes una vida conmigo. Seguimos. Ahí les menciono sobre la corona. La corona representaba varias cosas para Esmirna. Era una ciudad, aparte de que era famosa por su medicina, por su comercio, por su ciencia, pues también les gustaban los deportes. Hacían deportes atléticos de manera anual. Entonces al vencedor les daban una corona como recompensa. Entonces, como Jesús conoce perfectamente la iglesia, ¿verdad? Y le habla en lo que ella puede entender, en lo que ella se mueve, así le hablaba el Señor. Entonces le dice, te daré la corona, porque ellos estaban acostumbrados a recibir una corona, ya sea una corona de laureles, porque habían ganado una competencia, ¿sí? O en este caso también pudiera ser un elogio a las edificaciones hermosas que tenía Esmirna, porque Esmirna fue levantada de las cenizas, dicen. Los primeros fundadores, creo que un rey de Libia la formó y la edificó, pero después fue destruida. Entonces Alejandro el Magno empieza a retomar la edificación. La construcción fue muy planeada, de mucha arquitectura para esos tiempos. Entonces tenían bellas edificaciones. Había judíos que promovían la belleza de esa ciudad, fíjense. Y dice que unas personas hasta donaron 10,000 denarios. 10,000 denarios nada más para embellecer su ciudad. Entonces esto habla que era una ciudad rica materialmente también. Entonces la corona era una manera de hablarle como ellos entendieran, ¿no? Actualmente Esmirna se le conoce como Izmir en Turquía. Esa ciudad, hay ruinas y todo, pero aún está existiendo en Turquía. Es probable que el evangelio haya llegado a Esmirna en una edad muy temprana. Dice que probablemente fue por algunos convertidos del apóstol Pablo, porque acuérdense que él hacía viajes en Asia, y en su tercer viaje misionero, él, en compañía de Silas y Timoteo, viajó hacia Galacia y Frigia. Entonces, y visitaba las iglesias, y él fundó esta iglesia. Se cree que los convertidos evangelizaron a Esmirna. Ok. Se dijo en la congregación que esa congregación era pobre. Bueno, les acabo de explicar, pero en sentido espiritual, porque ellos ya habían recibido y creído en el evangelio. Seguimos. La iglesia de esa ciudad tenía dos grandes enemigos, había dos fuerzas. Había judíos que estaban en oposición con los cristianos, con los que habían recibido el mensaje, pero también había una población judía que era muy leal al César. Ellos adoraban al César. De hecho, esa ciudad era muy leal al Imperio Romano. Entonces, seguimos. En medio de todo esto se encontraba la iglesia de Esmirna perseguida, hostigada, llena de carencias, pero fiel al Señor, al punto de que Cristo no presenta ningún reproche. Qué hermoso, ¿verdad? Seguimos. En ese tiempo, cuando se corría con el evangelio ahí en las ciudades, me imagino, había un gran hombre, Policarpo de Esmirna. Este hombre era un obispo muy anciano. Él entregó su vida al Señor. Él creyó y estuvo haciendo la obra, muy entrado en días, dice que ya estaba canoso. Entonces la gente, él fue martirizado por insistencia de los propios judíos. O sea, les estorbaba lo que él hacía. Ahí se levantó, ¿no? Satanás. Ahí lo metió a esa cárcel. Entonces a él le dijeron, ok, puedes salvar tu vida. Solamente di que el César es tu Señor. Y él dijo que no. Él mencionó que no, le dice que él había servido por 86 años a su Señor y que él había sido bastante bueno con él. ¿Por qué lo habría de negar?
le dijeron, maldice a Cristo, maldícelo, así como lo hizo la esposa de Job, ¿verdad? Y él se negó rotundamente y dice que duró como espacio de 2 horas orando y pidiéndole fuerza al Señor para que se cumpliera la voluntad de él en su vida. Entonces es un mártir de ese tiempo, Policarpo de Esmirna. Y lo que dijo, qué hermoso, ¿no? Cuando le dice el procónsul, porque estaba siendo juzgado, ¿no? El procónsul le dice, jura, maldice a Cristo, yo te pongo en libertad. Y él le dice, 86 años lo he servido y él no me ha hecho sino bien. ¿Cómo puedo maldecir al Señor de mi salvación? Qué hermoso, ¿verdad? Que podamos ser fieles y hasta la muerte primera, porque sabemos que hay una segunda, pero no sufriremos daños si seguimos siendo fieles. En resumen, a la iglesia de Esmirna dice, el mensaje de esta iglesia es que debes permanecer fiel a pesar de tu sufrimiento, porque Dios está en control de tu situación y sus promesas son confiables, porque él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Jesucristo nunca ha dicho que al serle fiel evitaríamos problemas y sufrimientos y persecución. Más bien debemos serle fieles ahí, en ese sufrimiento. Solo entonces, dice, nuestra fe resultará genuina si permanecemos fieles, cuando mantenemos la mirada en Cristo y en sus promesas presentes. Como mencionaba ahorita en la oración, poner los ojos bien puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El discipulado verdadero implica un compromiso real y arriesgar incluso toda nuestra existencia por su servicio al Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de mí, la hallará. Hermoso, ¿verdad? Pues le damos terminación. Es un breve resumen. Hay muchas fuentes y les invitamos. Ahora sí que se echen un clavado en la internet, hay buenos recursos y podemos abundar más en conocer las iglesias. Entonces, el Señor nos conoce, amados. Sigan adelante y hay que ser fiel hasta la muerte. Gracias.